¿Alguna vez has mirado tus semilleros y has pensado, si lo estoy haciendo todo bien, ¿por qué tienen tan mala cara? Hojas amarillentas, tallos finos como un hilo, que parecen romperse con cualquier brisa. ¿Te resulta familiar? Hoy vamos a revelar el gran secreto que incluso los jardineros más experimentados suelen pasar por alto. Y no se trata del fertilizante, ni de la luz, ni siquiera del sustrato. Es el agua. Sí, el agua común con la que riegas tus plantas cada día. Te voy a mostrar cómo transformar el agua del grifo en un auténtico elixir de vida usando una solución sencillísima que no cuesta casi nada. Después de ver este video, tus plantas se pondrán tan fuertes y robustas que tus vecinos te rogarán que les cuentes el secreto. Por cierto, cuéntame ahora mismo en los comentarios, ¿con qué agua sueles regar? ¿Del grifo, de lluvia o quizás agua hervida? Antes de pasar a la receta mágica, entendamos qué es lo que realmente falla con el agua del grifo. Si nosotros la bebemos y cocinamos con ella, ¿por qué sufren tanto los brotes más tiernos? El problema es que el agua no es solo H2O, lleva muchas sustancias disueltas, y hay tres que son los peores enemigos de tus plántulas: el cloro, el exceso de cal, es decir, el calcio y el magnesio, y un nivel de pH inadecuado. Imagina que intentas alimentar a un niño con la papilla más nutritiva del mundo, pero tiene la boca tapada con cinta adhesiva. Eso es exactamente lo que el agua incorrecta le hace a las raíces. No las mata de golpe, pero genera un estrés constante que bloquea la absorción de nutrientes y deja a la planta indefensa ante las enfermedades. Y mientras tanto, tú sigues gastando en abonos caros y luces especiales, sin darte cuenta de que el verdadero problema se te escapa entre los dedos con cada gota de agua. Empecemos por conocer cara a cara a nuestro enemigo número 1, el cloro. En los sistemas de agua potable se añade con un único propósito: la desinfección. El cloro es increíblemente eficaz eliminando bacterias y microorganismos para que el agua que sale de nuestro grifo sea segura para el consumo. Y, la verdad, cumple su función a la perfección. Pero aquí es donde surge la paradoja. Lo que es bueno para nosotros resulta letal para la tierra, incluso en una pequeña maceta. El suelo no es solo tierra muerta, es un ecosistema vivo que bulle de actividad. Allí habitan miles de millones de microorganismos beneficiosos, como bacterias y hongos, que ayudan a las raíces a absorber los nutrientes. Imagínalos como pequeños chefs que preparan el alimento de la planta para que sea fácil de digerir. Ahora, imagina que riegas tus semilleros con agua clorada. Ese desinfectante llega al suelo y empieza a hacer su trabajo habitual: matar microorganismos sin distinguir entre los malos y los buenos. Como resultado, la microflora del suelo se empobrece y las raíces se quedan solas frente a nutrientes complejos que no pueden comer por sí mismas. Es como dejar a una persona en un supermercado lleno de comida, pero sin cocina ni herramientas para poder prepararla. Siguiendo con el tema del cloro, hay que entender que su impacto en el microcosmos de una maceta es comparable al de un antibiótico de amplio espectro. Lo arrasa todo a su paso. Las principales víctimas son las bacterias fijadoras de nitrógeno y los hongos micorrízicos. Mientras las primeras ayudan a la planta a captar nitrógeno del aire, los segundos crean una simbiosis con las raíces, multiplicando por cientos su capacidad de absorción. Cuando este frágil equilibrio se rompe, la planta empieza a pasar hambre, incluso si aplicas fertilizantes. Las raíces, sencillamente, ya no pueden asimilar los nutrientes que les das. El crecimiento se estanca y la planta se vuelve débil y vulnerable. Esto les abre la puerta de par en par a los patógenos, como los que causan el temido pie negro, la pesadilla de cualquier cultivador. Se crea así un círculo vicioso. Al regar con agua clorada, eliminamos a los protectores naturales de la planta y dejamos el camino libre a sus enemigos.
Por eso, el primer paso para obtener una cosecha sana es neutralizar a este enemigo invisible, pero implacable. Imagina la escena. En el diminuto campo de batalla de tu maceta, tú mismo estás aniquilando a tu propio ejército aliado, dejando al brote totalmente indefenso. Puede sonar dramático, pero es exactamente lo que sucede en cada riego. Seguro estarán pensando, pero si yo dejo reposar el agua, y tienen toda la razón. Es el consejo más popular, ese que ha pasado de generación en generación. Se dice que basta con dejar el agua en un recipiente abierto durante un día o dos para que el cloro se evapore. Y es cierto, pero solo a medias. Este método funciona bien con el cloro libre, que es muy volátil y sale del agua con facilidad. Sin embargo, para asegurar una desinfección más prolongada, hoy en día se suelen usar cloraminas en lugar de cloro puro. Estas sustancias son mucho más estables y tardan bastante más en descomponerse. De hecho, para que la cloramina se elimine por completo, el agua tendría que reposar no 1 ni 2 días, sino a veces una semana entera, lo cual es muy poco práctico. Además, durante todo ese tiempo, en un recipiente abierto pueden empezar a proliferar otros microorganismos que no son precisamente beneficiosos. Por eso, dejar reposar el agua es solo una solución a medias. Es mejor que nada, pero no es un remedio definitivo ni garantiza que el agua esté libre de compuestos dañinos. Al final, confiando en este viejo truco, podríamos estar perjudicando nuestros semilleros sin siquiera sospecharlo. Pasemos ahora al enemigo número 2, la dureza del agua. Cuando decimos que el agua es dura, nos referimos a que tiene un alto contenido de sales de calcio y magnesio. Estos elementos son vitales para las plantas, pero como bien sabemos, todo en su justa medida. El problema es que, en el agua del grifo, su concentración suele superar por mucho lo que las delicadas raíces de los semilleros pueden tolerar. Al regar con este tipo de agua, sucede lo siguiente. El agua se evapora, pero las sales permanecen y se van acumulando. Con cada riego, esa concentración aumenta más y más en el pequeño espacio de la maceta. Con el tiempo, estas sales reaccionan con los componentes del sustrato y los fertilizantes, formando compuestos insolubles. Nutrientes esenciales como el fósforo, el potasio, el hierro o el manganeso se vuelven inaccesibles para la planta. Es decir, los nutrientes están ahí, en la tierra, pero la planta es incapaz de absorberlos. Es como ponerle un plato de comida a alguien que tiene mucha hambre, pero cubrirlo con una campana de cristal. La comida está a la vista, pero es imposible alcanzarla. En esa misma trampa caen tus plantas si el agua es demasiado dura. Se quedan a dieta por mucho que intentes abonarlas regularmente. Imaginemos por un momento cómo la cal del agua bloquea la nutrición de nuestras plantas. Piensa en las raíces de tus plántulas como si fueran pajitas microscópicas, sumamente delicadas, a través de las cuales la planta bebe y se alimenta. Ahora, imagina que con cada riego de agua dura, estas pequeñas pajitas se van cubriendo de una fina capa de cal, exactamente igual a lo que ocurre en el fondo de una tetera. Con cada nuevo riego, esa capa se vuelve más gruesa y compacta, hasta transformarse en una especie de corteza de cemento que bloquea físicamente la entrada de agua y nutrientes. Pero el daño no se queda solo en las raíces. Esa misma costra aparece en la superficie de la tierra, impidiendo que el aire circule y asfixiando la planta. Seguramente has notado alguna vez esa mancha blanca o amarillenta sobre el sustrato. Eso no es otra cosa que el exceso de sales acumuladas. Como consecuencia, el sistema radicular deja de desarrollarse y las raíces existentes dejan de ser funcionales. La planta entra en un estado de estrés constante, agotando sus últimas fuerzas simplemente para sobrevivir, en lugar de crecer y fortalecerse.
Por eso, a veces te preguntas por qué tus plantas parecen estancadas y no avanzan, a pesar de que creas haberles dado los mejores cuidados. ¿Qué efectos tiene realmente el riego con agua dura? El síntoma más habitual es la clorosis. Notarás que las hojas, sobre todo las más jóvenes, empiezan a amarillear mientras que los nervios permanecen verdes. Esta es una señal clara de que a la planta le falta hierro o magnesio. Pero, ojo, el problema no es que estos nutrientes no estén en la tierra. Lo que ocurre es que el exceso de calcio y la alcalinidad que genera el agua dura bloquean estos elementos, haciendo que la planta sea incapaz de absorberlos. Puedes usar todos los fertilizantes con hierro que quieras, pero nada servirá si no corriges primero la calidad del agua. Además de la clorosis, verás que los brotes crecen débiles y espigados. Los tallos se vuelven finos, quebradizos, y la planta adquiere un aspecto decaído y enfermizo. Sus defensas bajan, dejándola vulnerable ante cualquier hongo o enfermedad. En realidad, al usar agua dura, no estamos hidratando la planta, sino que la estamos intoxicando poco a poco. Estamos creando un entorno desequilibrado en el suelo, con un exceso de ciertos minerales y una carencia extrema de otros. Es un proceso silencioso que avanza día tras día, y para cuando el daño se vuelve evidente, a veces ya es demasiado tarde. Y así llegamos al tercer enemigo, el más astuto de todos, un nivel de pH incorrecto, o lo que es lo mismo, el desequilibrio ácido-base del suelo. Para explicarlo de forma sencilla, imagina una escala del 0 al 14. El 7 es el punto neutro, como el agua destilada. Por debajo de 7 tenemos un entorno ácido, y por encima uno alcalino. Pues bien, la mayoría de las plantas de jardín, y especialmente nuestros semilleros, prefieren un suelo ligeramente ácido, con un pH de entre 5,5 y 6,5. Es justo en este estrecho margen donde los nutrientes se encuentran en su forma más asimilable. Es como la temperatura ideal para cocinar un plato. Si te pasas o te quedas corto, aunque sea un poco, el resultado se arruina. Las raíces están diseñadas para trabajar precisamente en ese ambiente ligeramente ácido. Es su zona de confort, el lugar donde pueden alimentarse y desarrollarse de manera eficiente. Cualquier desviación de esta norma le provoca a la planta un estrés severo y altera todos sus procesos metabólicos. Esta es una ley fundamental de la agroquímica, y pasarla por alto es, básicamente, condenar a tus plantas al fracaso antes de empezar. ¿Por qué el pH del agua del grifo es un problema para nuestros plantones? Resulta que, para proteger las tuberías de la corrosión, el agua se trata para que sea ligeramente alcalina, con un pH que suele oscilar entre 7,5 y 8,5. Ahora, imaginen el conflicto. La planta busca un entorno ligeramente ácido, pero nosotros la regamos cada día con una solución alcalina. Es un choque total de intereses. Con cada riego, el pH de la tierra en la maceta se va desplazando, de forma lenta pero constante, hacia el lado alcalino. A este proceso lo llamamos alcalinización. Y en el momento en que el pH del suelo supera el nivel de 7, para la planta comienza una verdadera catástrofe. Se bloquea la absorción de fósforo, hierro, manganeso, boro y zinc. Es decir, ocurre lo mismo de siempre. Los nutrientes están ahí, en la tierra, pero la planta es incapaz de verlos. Esto provoca la clorosis de la que ya hemos hablado, deforma las hojas y hace que los brotes de crecimiento mueran. Al final, lo que es bueno para las tuberías de la ciudad resulta ser un desastre para nuestros cultivos. Por eso, nuestra misión es corregir este desequilibrio y devolverle al suelo el nivel de acidez que la planta necesita para crecer sana. ¿Cómo saber si tus semilleros están sufriendo precisamente por el agua y no por algún otro motivo? Hay varias señales clave que no fallan. Primero,
notarás que el crecimiento se detiene por completo. Es como si la planta se hubiera quedado congelada y no avanzara. Segundo, está la famosa clorosis. Las hojas empiezan a amarillear entre los nervios, especialmente en las puntas. En tercer lugar, fíjate en la superficie de la tierra o en los bordes de las macetas. Si aparece una costra blanca, es una señal clarísima de un exceso de sales y cal. Por último, verás que las plantas están débiles, lacias y con tallos muy finos y frágiles. Se ven decaídas incluso si tienen buena luz y les pones abono regularmente. Si notas uno o varios de estos síntomas y estás seguro de que la luz y el alimento son los adecuados, hay un 90% de probabilidades de que el culpable sea el agua. No corras a la tienda a comprar más fertilizantes o estimulantes. Lo primero es solucionar el problema de raíz, preparar un agua de riego adecuada. Sin esto, cualquier otro esfuerzo será, simplemente, una pérdida de tiempo. Ya hemos identificado a los tres grandes enemigos: el cloro, la dureza y el pH alto. Ahora es momento de presentar a nuestro héroe, capaz de vencer a este trío por sí solo. Y el protagonista es, redoble de tambores, el ácido succínico. Sí, ese mismo que puedes comprar en cualquier farmacia o tienda de jardinería, ya sea en polvo o en tabletas, y que cuesta apenas unos centavos. Muchos han oído hablar de él como un estimulante de crecimiento, pero sus capacidades son mucho más amplias. El ácido succínico no es un fertilizante en el sentido tradicional. Es una sustancia natural presente en todos los organismos vivos, incluidas las plantas, y juega un papel clave en la respiración celular y la generación de energía. Básicamente, es un bioestimulante y un adaptógeno universal. Ayuda a las plantas a superar el estrés, ya sea por un trasplante, la falta de luz o el ataque de enfermedades. Pero lo más importante para nosotros es su propiedad única para corregir el agua del grifo, transformándola de una amenaza en la mejor aliada para nuestros cultivos. Veamos cómo actúa exactamente el ácido succínico a nivel celular. Pensemos en cada célula de la planta como si fuera una pequeña central eléctrica. Estas centrales consumen nutrientes y oxígeno para generar la energía necesaria para crecer, dividirse y mantenerse vivas, un proceso que conocemos como respiración celular. Pues bien, el ácido succínico es un actor clave en todo este mecanismo. Al entrar en la planta, se integra directamente en el ciclo energético y lo acelera de forma notable. Como resultado, la célula empieza a producir más energía, volviéndose mucho más activa y vital. Es como ponerle un combustible de mayor octanaje a un motor. El coche rendirá mejor y funcionará con mucha más eficiencia. Para las plántulas que suelen estar bajo estrés, ya sea por falta de luz o por el poco espacio en sus macetas, este impulso energético es fundamental. Les da la fuerza necesaria para desarrollar raíces potentes, generar follaje y resistir cualquier factor adverso. En resumen, no le estamos dando comida a la planta, le estamos dando la herramienta perfecta para que aproveche al máximo el alimento que ya tiene a su disposición. Otra de las grandes virtudes del ácido succínico es su increíble capacidad para combatir el estrés. Piénsalo de esta manera. Las plántulas son como los bebés del mundo vegetal. Por eso, cualquier factor negativo se convierte en un estrés enorme para ellas. Un trasplante, el repicado, la falta de humedad, los cambios bruscos de temperatura o el agua de mala calidad pueden desestabilizarlas por completo. Cuando esto ocurre, la planta activa mecanismos internos que frenan su desarrollo. Deja de crecer para entrar en un modo de supervivencia. Aquí es donde el ácido succínico marca la diferencia, ya que actúa como un potente adaptógeno. Ayuda a la planta a ajustarse mucho mejor y más rápido a las condiciones adversas,
reforzando sus células contra la sequía, el frío, el exceso de riego e incluso ante posibles toxinas. Una planta tratada con ácido succínico tolera mucho mejor el trasplante, se enferma menos y retoma su crecimiento casi de inmediato. Es como darle a una persona vitaminas y un relajante antes de un examen muy difícil. Estará más tranquila y rendirá mucho mejor. Lo mismo pasa con tus semilleros. Gracias a este componente, no malgastan energía luchando contra el estrés, sino que la enfocan totalmente en crecer con fuerza. Pero ¿de qué manera el ácido succínico ayuda a absorber los nutrientes? En realidad, actúan varios mecanismos a la vez. En primer lugar, como ya sabemos, aporta a las células de las raíces la energía necesaria para trabajar al máximo. Esto hace que las raíces absorban el agua y los minerales con mucha más intensidad. En segundo lugar, mejora la permeabilidad de las membranas celulares. Dicho de forma sencilla, abre las puertas de las células para que los nutrientes entren con mayor facilidad. En tercer lugar, estimula el desarrollo de la microbiota beneficiosa del suelo. Esos mismos microorganismos que el cloro suele destruir prosperan gracias al ácido succínico y se multiplican rápidamente. A su vez, ellos transforman los nutrientes complejos en formas fáciles de asimilar para la planta. El resultado es un triple beneficio. Las raíces trabajan mejor, las células están abiertas al alimento y los microbios actúan como pequeños ayudantes preparando un auténtico banquete. Es como si contratáramos a un chef personal, un camarero y un nutricionista, todo al mismo tiempo, para alimentar a una persona hambrienta. Regresemos a nuestra agua y veamos cómo el ácido succínico ayuda a corregirla. Empecemos por el tercer problema, el pH elevado. Como su nombre indica, el ácido succínico es precisamente eso, un ácido. Es suave, sí, pero un ácido al fin y al cabo. Al añadirlo al agua alcalina del grifo, provocamos una reacción química de neutralización. El ácido contrarresta la alcalinidad y el pH baja hasta situarse en ese rango ideal para las plantas, entre 5.5 y 6.5. Con este sencillo gesto, solucionamos de raíz el problema de la alcalinización del suelo. Cada riego con esta solución, en lugar de subir el pH, lo irá corrigiendo suavemente para crear un entorno perfecto para las raíces. En este escenario, todos esos nutrientes que antes estaban bloqueados, como el fósforo, el hierro o el manganeso, vuelven a estar disponibles. La planta, por fin, puede alimentarse bien y los síntomas de clorosis desaparecen solos, sin necesidad de usar suplementos de hierro. Simplemente hemos quitado esa campana de cristal que no dejaba que la planta se nutriera correctamente. ¿Y qué ocurre con el segundo reto, la dureza del agua? Pues bien, aquí el ácido succínico también sale al rescate, aunque lo hace de una forma más sutil. Este componente tiene la capacidad de unirse a ciertos metales, como el calcio y el magnesio, para crear compuestos solubles. A este proceso se le conoce como quelación. Para que se entienda mejor, el ácido succínico funciona como una especie de pinza que atrapa el exceso de sales. De esta forma, evita que se solidifiquen y formen esa molesta costra en las raíces o en la tierra. En lugar de eso, los mantiene disueltos y en suspensión. Pero aquí viene lo más interesante. Al estar en esta forma quelada, los minerales se vuelven mucho más fáciles de absorber para las plantas. Es decir, el ácido succínico no elimina el calcio y el magnesio del agua, sino que los transforma de enemigos en aliados, convirtiéndolos en nutrientes de fácil asimilación. Así, matamos dos pájaros de un tiro. Evitamos que el suelo se sature de sales y, al mismo tiempo, alimentamos nuestros cultivos con los elementos exactos que necesitan. Es una solución sumamente elegante
que nos permite olvidarnos de hervir el agua o de usar filtros complejos. Al regar nuestros semilleros con una solución de ácido succínico, logramos un efecto integral asombroso. Ya no se trata de un simple riego, es, al mismo tiempo, un tratamiento, un estimulante y un fertilizante. Con este método, neutralizamos los efectos nocivos del cloro, ya que el ácido ayuda a que la microbiota beneficiosa del suelo se recupere rápidamente. También logramos ablandar el agua y evitar que la tierra se sature de sales. Al regular el pH, creamos el ambiente perfecto para que la planta absorba todos los nutrientes de forma óptima. Y por si fuera poco, le damos un potente impulso de energía que la ayuda a superar cualquier situación de estrés. No es de extrañar que, tras este cóctel, las plantas se transformen por completo. Los tallos se vuelven gruesos y resistentes. Las hojas cobran un verde intenso y el sistema radicular se desarrolla a toda velocidad, colonizando cada rincón de la maceta. El resultado es una planta fuerte, compacta, sana y lista para el trasplante definitivo. Y todo esto gracias a un producto tan sencillo como accesible. Y ahora, lo más importante, ¿cómo preparamos esta solución mágica? La receta es sumamente sencilla, pero hay que ser precisos con las cantidades. La dosis estándar y más efectiva es de 1 gramo de ácido succínico por cada 10 litros de agua. Si solo tienes unas pocas plantas, la proporción sería de 0,1 gramos por cada litro. Pero ¿cómo medimos una cantidad tan pequeña? Puedes usar una báscula de precisión, aunque hay un truco mucho más práctico. Por lo general, una pastilla de farmacia contiene exactamente 0,1 gramos de principio activo, así que solo necesitas una tableta por cada litro de agua. Si usas el ácido en polvo, ten en cuenta que 1 gramo equivale, más o menos, a media cucharadita al ras. Es muy importante no excederse. El ácido succínico es seguro, pero usar una concentración mayor no dará mejores resultados. De hecho, en algunos casos, podría llegar a estresar a tus plantas. Así que sigue siempre la regla de oro, 1 gramo por cada 10 litros. Con eso es más que suficiente para conseguir todos esos efectos increíbles de los que hemos hablado. Aquí tienes algunos trucos para que la mezcla te quede perfecta. El ácido succínico no se disuelve muy bien en agua fría. Por eso lo ideal es empezar disolviendo el polvo o la pastilla en un poco de agua tibia, a unos 40 o 50 grados. Por ejemplo, en un vaso. Remueve bien hasta que los cristales desaparezcan por completo. Así obtendrás lo que llamamos una solución madre, concentrada. Después, solo tienes que verter esta mezcla en el recipiente principal, ya sea un cubo o una regadera, y agitarlo todo de nuevo. De esta forma, te aseguras de que el fertilizante quede uniforme y sin sedimentos en el fondo. Un punto clave. Esta mezcla no se puede guardar por mucho tiempo. Debes usarla en un plazo de 1 o 2 días, ya que la luz y el calor hacen que pierda sus propiedades rápidamente. Por eso, te recomiendo preparar solo la cantidad justa para el riego del momento. No vale la pena hacer de más, ya que prepararla solo te llevará un par de minutos y es realmente sencillo. ¿Cómo y cuándo debemos aplicar nuestra solución milagrosa? Pues bien, aquí también hay ciertas reglas que debemos seguir. No hace falta regar los semilleros con ácido succínico a diario. Lo ideal es hacerlo cada 2 o 3 riegos. Es decir, vamos alternando. Un riego con la solución y los siguientes 1 o 2 con agua común reposada. Este ritmo permite mantener un ambiente óptimo en el sustrato y estimular la planta de forma constante sin llegar a saturarla. Puedes empezar con las aplicaciones en cuanto asomen las 2 primeras hojas verdaderas y continuar así hasta el momento del trasplante definitivo. Por cierto, un gran truco es regar los hoyos de plantación con esta mezcla justo antes de colocar la planta.
Esto ayudará a que se adapte mucho mejor a su nuevo lugar y empiece a crecer con fuerza desde el primer día. Además del riego directo a la raíz, también puedes pulverizar las hojas con esta misma solución. Esto funciona como un refuerzo antiestrés y un chute de energía inmediato para tus plantas. Eso sí, recuerda hacerlo siempre por la mañana temprano o al atardecer para evitar que el sol pueda provocar quemaduras en las hojas. Para terminar, unos últimos detalles importantes. Tengan en cuenta que el ácido succínico no sustituye a los fertilizantes principales. Su función es ayudar a la planta a absorber mejor los nutrientes, pero no contiene nitrógeno, fósforo ni potasio por sí solo. Por eso, no deben suspender el calendario de abonado de sus semilleros. Lo ideal es alternar los fertilizantes complejos con el uso del ácido succínico. Por ejemplo, un día pueden regar con la solución de succínico y en el siguiente riego aplicar el abono habitual. Incluso pueden combinarlos en una misma mezcla, ya que este ácido se lleva muy bien con la mayoría de los fertilizantes minerales y orgánicos, llegando incluso a potenciar su efecto. Lo único que no deben hacer es mezclarlo con productos muy alcalinos, como las soluciones de ceniza. En ese caso, simplemente aplíquenlos por separado en diferentes días. Siguiendo estos sencillos pasos, aprovecharán al máximo los beneficios de este increíble aliado y conseguirán unas plantas tan espectaculares que serán la envidia de todos sus vecinos. Pues bien, hagamos un resumen de lo que hemos visto hoy. Descubrimos que el problema de esos brotes débiles, pequeños y enfermizos, muchas veces no se debe a la falta de luz o abono, sino a la calidad del agua que usamos para el riego, el cloro que mata la microflora, el exceso de sales que bloquea los nutrientes y un pH alcalino inadecuado. Estos son los 3 jinetes del apocalipsis para tus plantas jóvenes. Pero, por suerte, la solución a este problema es súper económica y la encuentras en cualquier farmacia. Hablo del ácido succínico. Este componente es capaz de neutralizar los factores dañinos, estimular un sistema de raíces fuerte, darle un impulso de energía a tus semilleros y ayudarlos a superar el estrés. Es, literalmente, un elixir de salud y vitalidad en un solo frasco. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Si aprendiste algo nuevo y útil, no olvides dejar tu like, que es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos secretos para tu jardín y tu huerto. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué otros trucos caseros o métodos probados usas tú para mejorar el agua o estimular tus plantas? Cuéntame tu experiencia en los comentarios y hagamos crecer juntos esta comunidad de conocimiento.